La figura del mantenedor de la fiesta de arte ha sido a lo largo de la historia la persona que a través de la palabra enmarca la temática elegida para cada ocasión, introduciendo marcos históricos, poéticos o incluso experiencias personales, acercándonos de forma exquisita a lo que se desea conmemorar y a todo lo previsto en la puesta en escena posterior. Con todos ustedes, la mantenedora de la Fiesta de Arte 2026, Lucía Rosa González, acompañada de Raúl Acosta, predecesor de la Fiesta de Arte 2023. Reina de las fiestas y corte de honor, señor alcalde, excelentísimo Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y Corporación Municipal, autoridades políticas insulares, regionales, nacionales si las hubiera, mantenedores de actos anteriores, estimado público. En principio manifiesto mi agradecimiento a Naira Gómez y a Eiriome del Toro, directores de esta gala, y a Marlene González Almeida, concejala de Cultura, por permitirme esta noche mantener un diálogo ante ustedes con el teatro, la poesía y con William Shakespeare. Esa figura literaria que no es Dios, pero que parece un Dios. De Stratford, Inglaterra, Shakespeare nació en 1564, coetáneo de nuestro Cervantes y, aunque fallecidos ambos alrededor del 23 de abril de 1616, fecha escogida para celebrar la Feria del Libro, ninguno de los dos oyó hablar del otro. Sin embargo, Hamlet y El Quijote se estaban escribiendo al mismo tiempo. Shakespeare aprendió latín en la escuela primaria, leyó a los clásicos, Séneca, Plauto, Ovidio, Virgilio, a Montaigne. Se enamoró de Anne Hathaway, con la que tuvo 3 hijos, Susana, y los mellizos Judith y Hamnet. A los 11 años, tristemente, su hijo Hamnet muere. Ya en Londres, Shakespeare fue actor, escritor de una fuerza sublime, poeta dramático, prodigioso, y basándose en leyendas existentes, unidas a su imaginación desbordante, escribió Romeo y Julieta, El Rey Lear, Otelo, Hamlet, La Tempestad, Macbeth, entre otras tragedias. Obras que representaba de día en teatros circulares de madera, sin techo, como el Teatro Globe de Londres, con los espectadores de pie, salvo los pudientes que se proveían de sillas y de criados. Y puesto que se carecía de escenografía, con la palabra evocaban la noche, la selva, un vendaval e incluso el mar. En la actualidad, sus obras continúan en cartelera en el reconstruido Teatro Shakespeare Globe, una visita obligada para los amantes de la interpretación si se viaja a Londres. Tanto si revela un amor excesivo o una especie de locura, según Luis Astrana, el gran poeta más lírico del mundo, el genio de los genios, en sus sonetos, nos ha confiado hechos verdaderos de su existencia, con una ejemplaridad y un arte sobrehumanos, solo y exclusivo de Shakespeare. Tristemente, en esta época, en el teatro inglés no había actrices.
Subir al escenario estaba prohibido para las mujeres y para actuar el hombre se disfrazaba de mujer. Todo eso es William Shakespeare. Él es lo que creó. Todo el mundo o nadie. No se puede idear nada con más profundidad poética ni con más talento dramático, porque tal ferocidad trágica trasciende el razonamiento humano. Con creatividad salvaje, entre un aquelarre de brujas de noche, en la explanada turbulenta, en medio de relámpagos y truenos, arranca Macbeth, la obra más intensa de la literatura. Las brujas le vaticinan que él sería rey, pero no padre de reyes, y he ahí el inicio de traición tras traición que tanto nos estremece. No brilléis, estrellas, no aclare vuestra luz el negro deseo que abriga mi corazón. Así habla Macbeth ante las brujas. De chica, esa noche en que después de la excursión al llano de las brujas, a donde fuimos con la maestra, me dormí leyendo Macbeth y me desperté devorada por el miedo. El zumbido de aquella voz como una matraquilla en la cabeza. Macbeth, tú no puedes dormir porque has asesinado al sueño, al inocente sueño. Los pájaros nocturnos, esas lechuzas que parecían venir del barranco de Tamanca, no emitían graznidos, sí bramidos, gritos sombríos perturbaban la noche. Me puse de pie sobre el colchón de crin. Me pareció ver que las ramas del nisperero del patio atravesaban la ventana de madera vieja, desgarrando el tabique de cartón piedra que separaba los cuartos de mi casa. Y bruja. Prometo que distinguí en la oscuridad hojas escalando por las ramas. Un escalofrío me puso los pelos de punta. Supe que algo iba a suceder. Al día siguiente, nada más entrar al aula, a la escuela, la maestra me condujo al cuarto oscuro. Debería trepar por el aire, flotar y desaparecer, pensé. Pero la maestra dio un salto, rebotó y agarrándome del pelo con las manos manchadas de tiza rojiza, con voz de madre me espetó. En la representación de Navidad, tú harás de virgen. Tráete una sábana azul para el manto. Luego adoptó la voz de Lady Macbeth y mirándose las manos, recitó: lejos de mí esta horrible mancha, pero ¿por qué no se quedan limpias nunca mis manos? Yo me conformaba con ser ángel, o mula, o pastora. Hacer de virgen es un privilegio al que nunca aspiré. Ha sido Shakespeare, maestra. Oí nítida su llamada arriba, en el llano de las brujas. Sin saberlo, aquella sabia maestra inyectó desde chica el teatro en mi interior como una bala. De todos los personajes de ficción, sobresale Hamlet, de una inteligencia brillante. Shakespeare no escatimó su grandeza filosófica. Hamlet quiere vengarse de su tío Claudio porque asesinó al padre de Hamlet con la intención de apoderarse del trono y casarse con Gertrudis, madre de Hamlet. Hay que decir que este es el drama más profundo del que nadie puede prescindir. No podemos dejarlo de lado. Porque Hamlet es indestructible. Después de más de 4 siglos, es la obra más inquietante y libre que se haya escrito. Leerla agranda la mente y el espíritu. Shakespeare
medita a través de Hamlet, no de la opresión del soberbio, no. Ser y no ser es una reflexión sobre la muerte de la que nadie vuelve. Y esas últimas palabras de Hamlet en su lecho de muerte, lo demás es silencio. ¿No es algo extraordinario? Pero si hubiera sabido que las lecturas trascienden la memoria, que los personajes que tanto has leído y amado se hacen visibles, no hubiera entrado aquel día en la cueva lateral del barranco de Tamanca, el barranco que habla. Era tardecita. Noté un susurro que se movía y lo seguí hasta dentro de la cueva. Sentí una presencia. Detrás de una luz muy suave, descubrí la sombra. Juro que era Hamlet. Pero no. Si se giraba, la aparición era Ofelia, tocada con la corona de orquídeas. Se la arrancó de la cabeza y la arrojó a los pies de Macbeth. Cuánto desamor acumulado. De lejos llegaban las voces desquiciadas de la familia que me buscaba. Acurrucada quedé junto a la boca de la cueva. ¿Qué haces aquí? De noche. Llevamos horas y horas sin saber de ti. ¿Por qué? Tuve una premonición. Yo siempre quise vengar la muerte de Ofelia. Me zafé de la gente y corrí hacia la bodega. Cogí un vaso de Duralex, de los de 2 rayas, lo llené a tope de vino de la pipa de tea, le metí una bolita de eucalipto en el fondo y brindé. He aquí la copa del veneno que ha de beber la reina Gertrudis, madre de Hamlet, con una perla delicada en el fondo, la marca fatal del veneno. Y me emborraché de Shakespeare. Porque es imposible leer y volver sobre Shakespeare y que Hamlet no se encarne en el aire o se camufle en las piedras que pisa, ni que Ofelia vuelva de las aguas que la ahogaron. De los personajes de ficción, Hamlet es el genio más descollante, afirma Harold Bloom. Pero no puedes elegir este u otro personaje. Y el fantasma del padre de Hamlet y el invisible mago Ariel. ¿Será que Shakespeare me habita y se revuelve dentro de mis miedos? Soy miedosa. De chica, para ir a la escuela de los 4 caminos, debía andar por la vereda que pasaba justo al lado de una casa abandonada de paredes de piedra, cuyos ventanucos estaban cubiertos de rejas de hierro, donde estaba ella enjaulada. La llamaban la loca. Aislada por su salud mental, aquella mujer se agarraba a los barrotes queriéndose echar fuera cuando percibía mis pasos. Entre greñas cenicientas, miraba a lo lejos, a la montaña rajada, a la caldera, al mar. Pero yo imaginaba que me escupía y que saldría detrás pisándome los talones. «Mamá, ayúdame», aullaba yo, estacada, como cuando sueñas que te atacan y nadie te salva. Atrapada en la viña por los sarmientos secos, vislumbré una sombra. El espíritu del padre de Macbeth en forma de mujer. Su imagen secreta me salvó del miedo. ¿Cómo podía ser? Aquel camino sembrado de piedras que tanto recorrí, lo creó Shakespeare. Como creó la noche en la obra La Tempestad, cuya trama mágica ocurre en una isla desierta, según Borges, la más extraña y singular de sus comedias. Porque
A pesar de la misoginia de la época, Shakespeare inventa personajes femeninos de una fuerza inusitada. Rosalinda, Julieta, Cleopatra, o temibles como Lady Macbeth, cuando dice: espíritus agitadores del pensamiento, despojadme de mi sexo, haced más espesa mi sangre, ahogad los remordimientos, convertid en hiel la leche de mis pechos. No. La fragilidad no tendrá jamás nombre de mujer. En los años 60, el sádico ventero de las Manchas y con la tienda a tope de clientes denigraba a mis tías maternas por ser mujeres modernas o por vestir minifalda, gesto de provocación para las mentes machistas. De vuelta a casa, dolidas, mis tías plantaban la cereca con la compra en el suelo y sobre el piso de tablas de la sala, con la ofensa en la sangre, reproducían la escena, imitando con insultos rabiosos al ventero despiadado, en actitud de rebeldía. Mi afán teatral también viene de ahí, no solo de Shakespeare, y de la tradición teatral que se vive en las Manchas. Si no hay teatro, no hay fiesta. En el cuento dramatizado de El enano saltarín, yo era chica cuando en un rincón del escenario donde se ocultaba el duende, vi a mamá emergiendo de aquella montaña de serrín con la cara y el pelo ocultos tras un envoltorio de virutas. No estaba previsto que saliera emborrallada en ciscos de leña, ni que fuera una situación graciosa. Convertida en serrín, incluso ridiculizada, mi madre jamás dejó de amar el teatro. La precariedad de medios de la época hacía las risas del público. Como cuando vestida con delantal y cofia, y mientras decía: señora, es que el aceite hace fru, fru, me precipité al foso donde estaba la apuntadora. El resto de actrices y actores me exigía subir. Yo me negaba a presentarme de nuevo ante la ola de carcajadas del público. La apuntadora me empujaba. El público se tronchaba de risa al ver asomada mi cofia blanca, agitándose almidonada a ras del suelo como si fuera una marioneta. Ante mi negativa a encaramarme, intentaron interrumpir la obra cerrando el telón, pero las arandelas se atascaron. Las colchas rojas de damasco se rajaron debido a los tirones nerviosos. Y ¡oh, sorpresa! De pronto cayó un chaparrón de goterones, el público huyó enchumbado y en un suspiro, la plaza quedó absolutamente vacía. Encerrada en la oscuridad de aquel hoyo en el inframundo, desesperada, invoqué a Shakespeare. Apareció la tempestad en forma de aguacero. Ariel o Calibán, esos espíritus de la tempestad, vinieron y me rescataron. Porque en amor, locura es lo sensato, dice el poeta con tan exquisita lucidez que es imposible que Shakespeare, enamorado de las palabras, no nos hubiera deslumbrado dándole la vuelta a esta realidad actual, al desánimo universal, como si viéramos el amor de Romeo y Julieta descender flotando desde arriba de la eternidad, tal señal extrema de afecto mediante el triunfo de la palabra, liberando a este mundo que está fuera de quicio del poder bélico y económico que lo gobierna. Lo dice así en boca de Romeo: aquí tienes tu oro.
el peor veneno para las almas de los hombres y que hace más crímenes en este mundo odioso. El lenguaje de Shakespeare sigue vivo. Lo oímos como un reguero de voces, no se sabe de dónde vienen. Hay cosas que se sienten, pero que no se ven. Un viento extraño, como una sacudida, un temblor. Tal alarido metido en el cuerpo hace que nuestra pasión por el teatro ya no sea un enigma. Llevo a Shakespeare escrito en mi interior. ¿Durante cuántos siglos más seguirá sangrando o floreciendo este lenguaje hermoso? Ojalá hayan descubierto el misterio de por qué hay que leerlo, por qué leer a Shakespeare. Buenas noches y sean felices.